Bueno, como sabéis, estamos viendo la última semana, hoy la tercera, y mi intención es terminar hoy, porque la semana que viene una invitada, y antes de que venga la invitada, pues quiero terminar hoy el estudio. La semana que viene tiene una invitada muy especial, muy interesante. Esta invitada hay que tener mucho cuidado con ella en una urgencia, pero bueno. La semana que viene dará Raquel el estudio, y mi intención es terminar hoy esta parte de la oración, que es la acción de gracias. No sé si lo terminaremos, porque normalmente yo los miércoles nunca tengo prisa, y para mí lo importante es que estudiemos la palabra de Dios sin ningún calendario, tranquilamente. Y también nos alegramos mucho de ver a Miguel, que no lo he dicho. Hoy estaba reunido con el Consejo de los Obispos, que si a él hace 1500 años, pues a Miguel hace desde Tutankamón, que no lo vemos los viernes. Así que nos alegramos mucho de verte también en esta tarde. Él no viene porque no sé, porque es que trabaja mucho. La guía sí, pero no he dicho nada. Lo dije hace 2 semanas cuando lo vi, que vaya 3 semanas. Bien, está muy bien. Así que aprende de tu hija, así, Muy bien. Como estamos diciendo, mi intención es terminar hoy esta parte de la oración, que es tan importante como es la acción de gracias. En estas 2 semanas que llevamos hemos visto que debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Hemos visto también que debemos dar las gracias por la Iglesia. Y la semana pasada también vimos que tenemos que dar las gracias por los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe, que por lo cual siempre hay sus excepciones, siempre hay estos hermanos que son tóxicos, esos hermanos que son complicados, que son problemáticos, pero de manera general siempre son de la bendición, y hay hermanos que nos ayudan, nos estimulan, y son un ejemplo para nosotros. Y por esos hermanos en la fe tenemos que dar gracias. Y también vimos que tenemos que dar gracias porque Dios nos ayuda, la oración nos ayuda a no preocuparnos. Cuando damos gracias es una especie de antídoto a la hora de no preocuparnos. Y vimos que cuando oramos, pues tenemos que recordar siempre el amor de Dios, que desea lo mejor para nosotros, que cuando oramos tenemos que recordar la sabiduría de Dios, que es el único que sabe lo que es mejor para nosotros, y también tenemos que recordar que el poder de Dios, que es el único que puede hacer que realmente suceda lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, cuando damos acción de gracia, también nos ayuda a enfrentarnos a la preocupación. Bien, eso es alguna de las cosas que hemos visto tanto hace 2 semanas como la semana pasada. Y yo quiero terminar hoy, yo sé que os comenté algo para la semana para hoy, que lo vamos a ver luego, pero quería terminar para mí con el ejemplo más importante de todo. Y el ejemplo más importante de todo, como no puede ser otra cosa para nosotros, es el ejemplo de Jesús. Cuando tú analizas la vida de Jesús, ya no solamente ves el tiempo que Jesús dedicaba a la oración, que era mucho, y la forma y cuándo lo hacía, que normalmente era por la mañana, cuando él oraba al Señor, sino que no solamente él oraba, pedía, alababa, sino que también daba gracias. Jesús era un hombre entre comillas, humanado, Dios mismo, pero él le daba muchísimas gracias al Señor, al Padre, por cosas que ocurrían en su vida. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo 34 al 36. Mateo, capítulo 15, versículo 34 al 36. ¿Quién lo quiere leer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Muy bien. Fijaros que esta acción de gracia del Señor por la comida se repite en otros momentos. Yo no he cogido otros versículos para no repetir la idea, pero hay otros textos en los que Jesús da gracias por la comida, no solamente aquí. Da gracias también por los alimentos. Y es interesante que aquí, fijaros que dice que tomó los 7 panes y los peces, ya sabemos la alimentación de los 4000 y lo que ocurrió,
dio gracia, lo partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Pero antes de pasar la comida a la multitud, lo que hace Jesús es dar las gracias. Dar las gracias por la comida. Es decir, una de las cosas que a veces somos menos conscientes, porque lo damos por hecho, es el tema de los alimentos, el tema de la comida. Y a veces pensamos como que la comida, abrimos el frigorífico y ya está la comida. Abrir el frigorífico y ver la comida significa trabajo, significa horas de trabajo en la familia, el hombre, la mujer, los dos, significa que hay una luz, significa que hemos comprado el frigorífico, significa que alguien, a otras personas que están trabajando en otro sitio han hecho el producto, el yogur, la ensalada está comprada, lo que tengamos, la leche, significa que alguien lo ha llevado al supermercado o a la tienda y lo hemos comprado allí. Es decir, para comer, cuando llega la comida a nosotros ha pasado por todo un proceso, desde que sale hasta que llega a nosotros. Y a veces no sé si somos conscientes realmente de lo afortunados que somos nosotros en tener una comida diaria. Nos podremos quejar más o menos. Podremos decir, yo hoy no lo que me gusta, lo que he comido no me gusta mucho. Pero hay millones de personas que les encantaría comer lo que a nosotros no nos gusta. Hay millones de personas que nos mirarían con la boca abierta y con 2 lagrimones cuando tiramos la comida a la basura. Hay millones de personas que normalmente comen siempre lo mismo porque no tienen otra cosa. Y nosotros aquí, gracias a Dios, comemos bien y desayunamos. Y el problema hoy día del desayuno ya no solamente es que desayunamos, es que desayunamos, tenemos pan blanco, tenemos pan integral, tenemos pan con cereales, tenemos pan con nueces, tenemos pan con otro, tenemos mantequilla, tenemos aceite de muchos grados, tenemos de todo, tenemos aguacate, mermelada, De todas clases. ¿qué? Mermelada de todas De clases. todas clases. Podemos hacer una tortilla o podemos hacer un revuelto, lo podemos poner ahí, la merienda igual, la merienda ahí para dar y para regalar, y la cena, o sea, tenemos comida, y el que más o el que menos tiene algo para comer, a lo mejor no va a tener lo que quisiera comer, pero va a tener para comer. No sé si somos conscientes de que somos unos privilegiados, unos bendecidos, porque podemos comer todos los días. Comer, desayunar, merendar, los que meriendan y cenar. Eso es una alegría. Y es importante lo que Jesús hace. Cuando Jesús hace este milagro y tiene el pan, es curioso que antes de repartirlo a la gente necesitada, Él da las gracias por el pan. Déjame preguntarte una cosa en esta tarde, no vamos a cambiar el mundo por esto. ¿Tú te acuerdas que has comido hoy? Yo sí. ¿Qué has comido? ¿Se puede saber? Unos champiñones muy ricos que he hecho. Venga, para ti. Buenísimo. Y lo contrario, ¿verdad? Muy bueno. Unos champiñones. Y después 4 naranjas. Y 4 champiñones y después 4 naranjas. Y el Muy que ha bien. podido, manzana. Y muy bien, qué bien. ¿Alguien más? ¿Qué has comido hoy? Arroz a la cubana. Arroz a la cubana. Muy bien. Arroz a la cubana. Muy bueno. ¿Te ha gustado, no? Muy bien. Con dos suaves. ¿Quién ha preparado el arroz a la cubana, Pablo? ¿El problema? Porque como no le gusta la carne con tomate, tiene que cagar carne con tomate porque por él era arroz a la cubana. Digo, que esto es comida. O sea, que tú has preparado comida para él, comida para ella, comida para ti. Menos mal que no has quedado. Una diferencia hay en las comidas. Esto es algo muy común también en familias que hay varios hijos. Es común, sí. No solamente el caso de ella, es común. Bien, y tú ya no hemos enterado lo que has comido. Bien. ¿Alguien más? ¿Que se acuerda de lo que Un guisito de papa con champiñones y carne. Guisito, wow, soy una cara. Guisito de papa con champiñones y carne. Diosas de barbacoa coreana.
Hola, ¿la hecha por ti? No, Comprado. Ya. Ah, pues muy bien, también eso está muy bueno también. A quien le gusta la comida, a mí me encanta la comida coreana, china, japonesa, yo soy un fan, me encanta. Muy bien, perfecto. Pues todo lo que hemos comido, tenemos que dar gracias al Señor por eso. Tenemos que dar gracias porque hemos podido comer y disfrutar de la comida. ¿Sabéis? A veces, con el ritmo de vida que tenemos, a veces comemos como si fuésemos papagayos. Yo no sé cómo comer los papagayos, pero decía. A veces comemos de una forma tan bum. Y la comida es un... hay que comerla con placer. La comida es un placer. Hay que comerla con tranquilidad, hay que disfrutarla, porque o bien lo ha hecho tu madre, lo ha hecho tu padre, o lo has hecho tú, ya tienes una cierta edad, para hacer la comida, y la comida es algo realmente que tenemos que estar muy agradecidos al Señor por eso. Así que Jesús daba la comida, daba gracias por la comida, y nosotros también debemos dar las gracias por la comida. Otra cosa en la que Jesús dio las gracias, lo encontramos en Juan, en el capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 41. Juan 11, versículo 41. ¿Quién lo quiere leer? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Muy bien. Fijaros que aquí encontramos lo que conocemos como la resurrección de Lázaro. Y Jesús hace un milagro. Hace uno de los milagros más impresionantes en el ministerio de Jesús, que yo recuerde. Hay 3 ocasiones que Jesús levanta a personas que han fallecido. Entonces, aquí encontramos a un pájaro, encontramos cómo Jesús ha levantado también y ha sanado y ha liberado de la muerte a Lázaro. Y fijaros que Jesús dice: quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dirigiéndose al Padre, dirigiéndose a su Padre, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque él había hablado con el Padre, y en respuesta a lo que él había dicho, Lázaro es resucitado. Y él da las gracias, y fíjate que dice: gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Una de las cosas que también vemos en la vida de Jesús es que él daba gracias por una garantía, por algo que además él lo sabía muy bien porque era Dios también. Una garantía y una certeza absoluta. Cada vez que él hablaba con el Padre desde su humanidad, él como Dios no necesitaba hablar con el Padre, a no ser que sea para comunicarse con el Padre, pero no para pedir, él es Dios. Pero desde la humanidad, desde su encarnación, con esa limitación que él se hizo voluntariamente, él hablaba con el Padre. Y él sabía que el Padre lo escuchaba. Y él tenía la certeza de que el Padre lo escuchaba. Y para mí eso es algo tan bonito, tan hermoso, tan edificante, saber que cuando hablamos con el Señor, cuando nos dirigimos a Él, siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Y cuando hace este milagro, le da las gracias. Le da las gracias. A veces resulta, hermano, que pedimos al Señor, el Señor nos contesta y no damos las gracias. No damos las gracias. Le pedimos por algo determinado, el Señor contesta y se nos olvida decirle: Señor, gracias porque me has contestado. Gracias por tu respuesta. Sino que es como que lo damos por hecho, ¿no? Que el Señor tiene que responder o que forma parte de nuestra relación con Él. Aquí Jesús cayó en un motivo de agradecimiento. Gracias. Gracias porque me has escuchado, y aquí está la prueba. Lázaro ha resucitado. Por lo tanto, fijaros que Jesús daba las gracias por la comida. Jesús daba las gracias porque su buen amigo Lázaro había resucitado, había hecho un milagro, y en ese milagro también él sabía que Dios Padre lo había escuchado. Y Jesús también daba las gracias por algo que prácticamente hacemos muchos domingos al año. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 17 al 20. Lucas 22, versículo 17 al 20. ¿Quién lo tiene? Y habiendo tomado la copa, dio gracias
y dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fijaros que aquí Jesús está dando la gracia por algo que se va a convertir en algo precioso en la historia de la Iglesia. Aquí Jesús está dando la gracia por la simbología de su sacrificio. Es decir, Jesús todavía está vivo, Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús sabe lo que va a ocurrir, Jesús sabe que lo van a matar, Jesús sabe que va a resucitar. Y en medio de toda esa situación, de lo que Él sabe que va a morir con nuestro pecado, en medio de esa situación está diciendo, gracias. Gracias por este simbolismo del pan, gracias por este simbolismo del vino. En realidad Jesús está diciendo, gracias porque soy yo, gracias porque yo voy a morir, y gracias porque voy a resucitar, y gracias porque en el espacio-tiempo, en lo que Él ve, Él sabe que la Iglesia hasta que Él venga, por segunda vez, la Iglesia va a estar dando gracias. Cada vez que nos juntamos para celebrar la Santa Cena, la Iglesia está dando gracias, entre otros motivos, porque Jesús murió y resucitó. Y aquí, cuando Él está dando las gracias, no solamente está dando las gracias por la copa de vino, que por supuesto que sí, y por el pan, por supuesto que sí, era el simbolismo que tenía. El simbolismo que tenía, que Él lo sabía, en cuanto que a partir de ese momento, la cristiandad, los cristianos, cada vez que participáramos del pan y del vino, íbamos a recordarle su muerte, su resurrección, su venida, porque también se recuerda su venida, y la comunión los unos con los otros cuando estamos juntos participando. En aquel momento, rodeado de los apóstoles, en el aposento alto, Jesús le está diciendo gracias. Los apóstoles no están entendiendo muy bien. De hecho, Jesús había explicado en varias ocasiones que tenía que morir, tenía que resucitar. ¿No? Los apóstoles no acababan de entenderlo. ¿Quién entiende eso? Pero él estaba viendo a los apóstoles allí y estaba tomando y dando el pan y el vino por la fiesta que estaban teniendo, pero era más allá, que estaba viendo su propia muerte y estaba viendo su propia resurrección y estaba viendo cómo estaba venciendo a la muerte y al diablo y al miedo, y venció sobre el pecado y estaba dando las gracias por ese hecho. Una de las cosas que cuando nosotros nos unimos como iglesia, nos tomamos el pan y el vino, que a la misma vez es un momento de recogimiento. Es un momento, hay iglesias que cuando toman el pan y el vino hay un silencio que tiene que ver con un silencio respetuoso de estar y de ser consciente de lo que el Señor ha hecho. En otras iglesias no es tanto un silencio respetuoso, sino a lo mejor pues de alegría, de algarabía, porque el Señor ha resucitado. Independientemente de cómo estemos en el pan, participamos de la Santa Cena, es un hecho respetuoso, sumamente respetuoso, y también es un hecho sumamente alegre. Respetuoso y triste, porque Jesús murió, alegre y feliz, porque Jesús resucitó, y con la esperanza en el futuro también, en base a su promesa de que va a venir por segunda vez. Así que fijaros que Jesús da las gracias por el pan, es decir, por la comida. Jesús da las gracias porque Lázaro ha resucitado, y Jesús da las gracias también por la simbología que tiene, por lo que se va a significar el pan y el vino. La semana pasada, si recordáis, comenté que pudiéramos pensar durante la semana, o bien en familia o en grupo o a nivel individual, que pudiéramos pensar cuáles son los enemigos del hábito de dar las gracias. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de dar las gracias? ¿Lo habéis pensado? ¿Cuáles son los enemigos del hábito de dar las gracias? ¿Quién empieza? Yo creo el orgullo. El orgullo. ¿Por? Creo que hay gente muy orgullosa, tienen tanto orgullo que son capaces de dar gracias a nadie. El orgullo, efectivamente. Es uno de los motivos más importantes del que no somos agradecidos, el orgullo. ¿Alguien más? Las prisas. ¿La qué? Las prisas. Las prisas también.
las prisas, no nos paramos. Gracias por lo que habéis, no, boom, 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 boom. Las prisas que nos hace no parar, no estar tranquilos y no hacer lo importante. Bien, las prisas, la forma de vida que tenemos. Yo lo centraría en tres: el mundo, el demonio y la carne. Yo suelo darle las gracias a Dios, bueno, por muchas cosas, a la hora de comer, con más alegría que se la doy. Pero hay veces que tengo tanta hambre que empiezo a comer y digo, ay Señor, perdóname. Pero le da las gracias por lo que te ha comido. Pero me dice, ya daba las gracias por lo que está. Y me da pena porque estamos más en la carne que en el espíritu. El Señor estaba en el espíritu, a pesar de que era hombre. Y por lo que padeció aprendió obediencia, y porque obedeció a su padre, siendo hombre, 100% hombre, y sujeto a tentaciones, igual que nosotros, fue autor y consumador de la fe. Qué bello pensar todas esas cosas, ¿verdad? Yo es que muero. Raquel. Yo creo que la envidia Envidia. o la comparación, cuando vemos y sentimos lo de los demás mejor, no vemos las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y siempre vamos a mirar lo que tenemos con negatividad y no vamos a darle gracias por lo que tenemos, sino siempre vamos a decir, ¿por qué lo del otro es mejor que lo mío? Yo Efectivamente. creo que por el menosprecio, porque nos creemos que somos dueños de todo. Y además hay una corriente cada día más acentuada de que nos lo merecemos, somos dueños de todo. Eso son los hombres. Bueno, yo estoy hablando en masculino, no estoy hablando en femenino, pero que eso es. Pero el anuncio que porque te lo merece está enfocado en las mujeres. Pero el menosprecio es una cosa que es muy común y como no me hace falta la verdad. Entonces estoy menospreciando a las personas que tengo que dar las gracias o a las cosas por las que tengo que dar las gracias. ¿Aquí más? Sí, desagradecido, ser desagradecido, creo yo. Hay personas que son muy desagradecidas, se cree que se lo merecen todo. Yo he tratado con muchas personas y digo, mira, se cree que se lo merecen, ni gracias siquiera. Sí. Mi padre decía, este bien nacido ser agradecido, mi padre carnal, sí es verdad. Este bien nacido ser agradecido, ¿tú qué te mereces? Oye, te han hecho un favor, o te han hecho un regalo, o te han hecho alguna cosa, y no dan ni siquiera la gracia. Mismo dejarle paso a una persona para que entre en el ascensor y entra, y no entra a decirle de nada. Pero es que sí, hay personas que se creen que son muy importantes y son desagradecidas. O que le llevas la bolsa de la compra y la ayuda, y te la cogen y digo, yo qué bien, es desagradecida. Que a lo mejor me duele a mí más la cervical que a ella. Pero vamos, son desagradecidas, sí, personas desagradecidas, que se creen que se lo merecen todo. Porque yo no valgo, como dice el anuncio ese, de porque yo no valgo, ¿no, hija? O hijo, ¿no? María Jesús, después yo también había levantado los dos las manos. Sí. María Jesús. Yo pienso como Mari Carmen, que hay personas que piensan que se lo merecen todo y te toca a ti hacerlo y si me lo hacen y te di las gracias. Y pienso también que la soberbia, una persona que todavía nunca se va a poner en el lugar del otro, piensa que todo se lo merece y ya está, si tú lo haces, yo me lo merezco, punto. Pero pienso que la soberbia no deja razonar como hay que razonar y ponerse en esa empatía y ponerse en el lugar de la persona. El orgullo y la soberbia. Espérate, que termine el área y ahora el área voy a levantar la mano. Que costumbre en el sentido que, por ejemplo, yo empecé a dar gracias a mi madre por hacernos comida cuando me fui de casa.
Porque ya de mover y ya de hacer la comida y yo no tenía que hacerla. Es cuando empecé a decir, mamá, gracias por hacer la comida hoy. Porque siempre la hacía. Toda mi vida, mi madre hacía la comida. Entonces no me caía en decir gracias por la costumbre que ella tenía por ponerla. Pero ya, sí. Sí. Mari Carmen y después Pablo. Que el orgullo y la soberbia, como pienso yo, porque tenemos pecados, ¿no? Tenemos pecados porque somos pecadores. Pero de todos los pecados yo creo que el orgullo y la soberbia es el más duro. Parecen cositas así chiquitas, ¿no? Que lo hace por orgullo, que lo hace por soberbia. Pero sin embargo es lo que más arraigado está en nuestro corazón para sacarlo el Señor. Y yo creo que estas dos cosas son las últimas que saca el Señor cuando vamos a su presencia. No, está bien, está bien. Y el orgullo y la soberbia fue la causa de la caída de Satanás. Así que fíjate. Pablo. Yo creo que la prepotencia. La prepotencia. La superioridad. De decir yo soy más que tú, porque te tengo que dar las gracias. Todo eso. Fijaros que, oye, pues han dicho muchas cosas importantes, ¿eh? Sí. Han dicho muchas cosas importantes de por qué no somos agradecidos y por qué no tenemos ese hábito precioso, por cierto, y muy bendecido de dar las gracias a los demás. Una de las cosas que se ha hablado también en cuanto al egoísmo, pesimismo, la queja, hay tantas cosas por las que somos desagradecidos, aparte de todo lo que habéis dicho. Uno de esos motivos por los que no damos la gracia precisamente es por el profundo sentido de queja que tenemos. Vivimos en una queja permanente, vivimos en la época de la queja, nos quejamos de todo, nos quejamos de las colas, nos quejamos del euro, nos quejamos de esperar, nos quejamos de los bancos, nos quejamos de los bancos de la iglesia que hace frío, nos quejamos de los autobuses, nos quejamos de los coches, nos quejamos de todo. El frío. Del frío, de la calor. Yo me quejo de todo, yo voy a ser sincera que me quejo de todo. Esto es una cosa... Es que yo no hay por donde cogerme, pero... Y este sentido de una profunda queja, que es un problema social, porque nos quejamos por todo. Y si vamos al hospital, nos quejamos que el médico nos atiende muy tarde y la cola que hay. Si vamos a un funcionario, le decimos, este hombre, ¿para qué está trabajando? Él está cobrando y no está trabajando. Nos quejamos de todo, quejamos por todo. Claro, y cuando nos quejamos por todo, ¿qué se origina? O la queja, más queja, porque nada más que vemos esto es y más queja, y más queja, y más queja, porque estamos teniendo el hábito de la queja. Un vicio. Cuando cogemos el hábito de la queja, de ahí no hay quien nos mueva, sobre todo después cuando ya se ha metido en otra forma de vida. Una de las cosas por las que no somos agradecidos es por eso, y además a la queja se le une, porque tiene que ver con la queja, es todo me pasa a mí. Todo me pasa a mí. Qué mala suerte tengo. Todo me pasa a mí. Y claro, hacemos en otro mundo un de puro egoísmo y decimos que también se ha mencionado, todo me pasa a mí. Entonces, ¿cómo vamos a dar las gracias cuando yo estoy en una queja permanente y todo lo malo es a mí? Además no, a mí. Entonces, ¿cómo vamos a ser agradecidos con ese? Alguien dijo que hemos cambiado la alabanza por la queja avanza. En las iglesias no tenemos alabanza, tenemos la queja avanza, nos quejamos de todo. Entonces, una de las cosas es eso, la queja. Otro es, de alguna forma, que tomamos o pensamos o lo llevamos en nuestro fuero interior, que de alguna forma pensamos que Dios tiene que bendecirnos y que el papel de Dios, lo que Dios tiene que hacer con nosotros siempre es bendecirnos, pero como algo obligatorio. O
sea, como que Dios me tiene, si Dios no me bendice, algo ha pasado. Recuerdo una historia que leí hace ya tiempo, que se encuentran dos hombres que hacían por lo menos 20 años que no se veían, eran amigos desde la infancia, ¿verdad? Que se ponen a hablar, hombre, tal y tal, y al cabo de un tiempo uno le dice al otro, ¿te veo serio? ¿Te ha ocurrido algo? Dice, no, hace 4 semanas se murió un tío mío y me ha dejado una herencia de 5 millones de euros. Vale, pues. Dice, y hace 3 semanas se murió una tía mía y me ha dejado una herencia de 10 millones de euros. Y la semana pasada se murió un cuñado de mi mujer y nos ha dejado 8 millones de euros. Dice, ¿y por qué estás triste? Dice, porque esta semana no ha muerto nadie. Y dice, te quedas perplejo. Esto es un chiste, esto es una cosa, pero esconde una realidad. Y es que pensamos que tenemos que ser bendecidos. Tenemos que ser bendecidos a la fuerza. Y bueno, Dios bendice, claro que bendice, pero no lo tenemos que tomar como algo obligatorio. Como Dios que ha hecho hoy por mí. Dios siempre hace cosas por nosotros, todos los días hace cosas por nosotros. Otro motivo por los que no damos las gracias es por la falta de fe. ¿Y si Dios no interviene? ¿Y si Dios no hace esto? ¿Y si Dios no actúa? Nos quedamos... Los sisti, que hacen tanto daño. También el pesimismo, no damos las gracias porque somos pesimistas, tiene que ver con la queja también, porque están en el mismo paquete. El pesimista es que todo lo ve malo. ¿Cómo voy a dar las gracias por la iglesia de Nueva Vida? Si está Pepe Roma Santa, ahí no sé. ¿Cómo voy a dar las gracias por la iglesia, por la comida, por mi familia, cuando pasan estas y todo es malo? Pues ¿cómo vamos a dar las gracias? O como hemos dicho antes también, por el egoísmo, ¿no? O la envidia, que también se ha mencionado, y tantas formas. Y es interesante que todo esto que se ha comentado es real. La palabra de Dios nos enseña de 10 leprosos, ¿recordáis? Los 10 leprosos fueron sanados y solo uno volvió a darle las gracias. ¿Qué pasó con los otros 9? Yo no sé qué pasó con los otros 9. Seguramente, yo no sé si, no creo que lo hicieran queriendo, pero los otros 9 fueron sanados. Y que si voy a mi madre a decírselo, que voy al sacerdote, que voy a correr, que me da mucho, que después de tantos años de leproso, o sea, estaban buscando una nueva vida, no creo que fuesen desagradecidos por completo, pero no cayeron, solamente uno volvió. Yo voy, primero voy a darle gracias que lo ha durado. Eso es lo que pasa en muchas, no es que lo hagamos por motivos, pero no caemos, lo damos por hecho. Damos por cosas en las que no somos agradecidos y tenemos que estar agradecidos, profundamente agradecidos, porque el Señor hace muchas cosas. Esta mañana, preparando el estudio, quería haber traído el libro, pero al final se me olvidó, porque prefería leerlo antes de explicarlo yo. Pero bueno, pues si me acuerdo más o menos. Cuenta la historia real, lo que no puedo deciros es el nombre, porque eso sí que no me acuerdo. En 1800 y pico, 1870, 1880, en un barco por la zona de la zona norte de Estados Unidos, porque hay un gran lago, no sé si en Chicago, hay un lago muy grande, no sé, por la zona norte, y había un barco con 300 y pico de personas. Habían ido a pasar se puede navegar con un barco para ir por 300 y pico de personas. Pues, y la autora de este libro estaba contando, en 1800 y pico, que este barco se hundió porque chocó con un barco pequeñito. Y al chocar el barco pequeñito, pensaban que el barco pequeñito era el que se iba a hundir. Pero fue al contrario. El barco pequeñito no se hundió y al cabo de media hora el buque grande, el barco grande, estamos hablando de 1800 y pico, todavía no de los barcos de hoy en día,
algo pasó con el golpe que se dio, que el barco empezó a bueno, se dio. Pues había un señor que estaba estudiando en un seminario. Él quería ser pastor y estaba estudiando en un seminario y el hombre sabía nadar bien. Entonces, sobrevivieron 30 personas. 30 personas. De esas 30 personas, 17 las salvó él. 17 las salvó él. Él se ató con una cuerda, los llevó a la parte donde estaba la orilla. Cada vez que cogía una persona era un desgaste, calambres en los músculos, fuerza. Cuando llegaba a la orilla había piedras. En fin, cada vez que rescataba a una persona, físicamente cada vez estaba peor. Pero rescató a 17 personas. Y en el libro cuenta que no pudo ir al seminario, no pudo ejercer su vocación, que era ser pastor, porque quedó inválido con muchas heridas en el cuerpo y su cuerpo no daba para más. Y un periodista al cabo de los años dice que le preguntó ¿qué es lo que recuerda usted? Ya el hombre era mayor. ¿Qué es lo que recuerda usted y cómo se siente después de haber salvado a 17 personas? Y el hombre dijo, lo que yo recuerdo de aquello es que ninguno de los 17 me daba gracia. Ninguno de los 17 que habían pasado años, ninguno de los 17 me había dado la gracia. Eso es triste. Eso es triste. Claro, tú en ese momento tú estás ahí, te sacan y te llevan al hospital y tal. Lo mismo no lo han vuelto a ver en su vida. Pero siempre puede haber tiempo de decir, ¿dónde vive el Señor que me ha salvado? ¿Dónde vive darle las gracias? O a través de los medios de comunicación. O sea, 17 personas salvadas por Él a un precio enorme en su cuerpo y ninguno le había dado las gracias. Cuidado, hermanos, no seamos así. Tenemos que aprender, porque es una bendición, tenemos que aprender a dar las gracias, tener el hábito de dar las gracias. Hemos estado hablando de cuáles son los enemigos del hábito de dar las gracias. Pero, ¿cuáles son los hábitos que tenemos que tener para dar las gracias? Hemos hablado de la parte negativa, ¿cuál es la parte positiva? ¿Qué tenemos que hacer para ser personas agradecidas? ¿Qué piensas? Humildad. Dar las gracias siempre significa humildad, efectivamente. Gracias por lo que me has aportado, gracias por lo que has hecho, gracias por ayudarme, gracias por darme esta botella de agua. Humildad. Ninguno de nosotros merecemos nada. Cuando alguien se acerca y nos ayuda en algo, no lo hace porque lo merezcamos, lo hace porque esa persona se preocupa por nosotros. El amor siempre es generoso. El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor siempre se da. Y las gracias también, porque las gracias forman parte del vocabulario del amor. Forman parte del vocabulario del amor y tenemos que estar agradecidos. Ella ha dicho antes una cosa muy interesante, que es verdad, que todos los hijos se dan cuenta cuando les toca a ellos. Los hijos, el plato de lentejas lo tengo en mi casa, la comida lo tengo en mi casa, la ropa la tengo en mi casa, el dinero para ir fin de semana a tal sitio lo tengo en mi casa, ir a comprar a Sara lo tengo en mi casa, me dan el dinerito y yo voy a comprar, lo tengo todo. Entonces, son mis padres. ¿Para qué? Porque no me hubieran hecho. Ya está, lo tenemos ahí hasta que llega un momento en que esos hijos viven solos o se independizan porque van a estudiar y tienen que ir a un sitio y tal. Entonces se empiezan a hacer las tortillas y se empiezan a hacer los desayunos. Y entonces dicen, esto me lo hace mi madre, o esto lo hace mi padre, o mi padre me hacía esto. Y entonces es cuando empiezan a darse cuenta de la realidad. Pero hasta ese momento, aquí no, nuestros jóvenes siempre se han dado cuenta. Pero, y nosotros cuando éramos jóvenes también nos habíamos dado cuenta, sí. Tenemos que dar las gracias. Porque yo tampoco de ahora. Mi madre hacía las cosas hasta que ya
empiezas a irte, empieza en la mili, por ejemplo, cuando me voy, digo, esto ya no digo en mi casa. O cuando me casé, y mira que salí, siempre ha sido una vacaciones, pero los primeros días hay que adaptarse, hay que, pues, ella hacía la comida muy buena, la comida de mi madre, hasta ese momento, después no la jugamos. Entonces, en este caso, a veces ocurre ese tipo de situaciones y hasta que no nos ocurra a nosotros, esto es como cuando se dice, cuando seas padre te vas a enterar. O comer algo. Y con cáscara. Y tú no te enteras, es imposible, porque tú eres joven. Es imposible que una persona que no te casa y que no tenga hijos, es imposible que entienda. Cuando tú tienes hijos, tú dices, ahora entiendo lo que dice mi padre, no mi madre. Ahora entiendo cómo se puede amar tanto a una persona. Porque antes tú no veas, pero no es porque no, simplemente porque no se llega, no se entiende, porque no lo he vivido. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver para crear ese hábito de dar las gracias es efectivamente acostumbrarnos a no tener soberbia, ser sencillos. Y, oye, gracias por este plato de lentejas. Está un poquito durita, porque pero has trabajado. Has trabajado. Al menos no te han salido bueno. O los padres decirle a la hija o al hijo, gracias por recoger tu ropa y por ponerlo en su sitio. Porque a veces los hijos también están haciendo las cosas y los padres no caemos. Y los padres... y los padres no le decimos, oye, gracias por recoger la toalla y los calcetines, etc. A veces lo dejamos por ahí y cuando lo dejan, y cuando lo guardan, pues no le damos las gracias. Pues también tenemos que dar las gracias. También que tenemos que dar las gracias. Entonces, y aprender en ese ámbito de la familia, en primer lugar, porque a veces donde menos gracias damos es en la familia. A veces parece que como estamos juntos, pero en la familia hay que dar gracias. Claro, que dar gracias. Posiblemente más el sitio en donde tenemos que dar más las gracias. Porque estamos conviviendo siempre. Tenemos que dar las gracias. Así que una de las cosas para eso es algo que también tenemos que recordar continuamente. Dar las gracias no es un sentimiento. Dar las gracias es una decisión y un mandato. O sea, yo decido dar las gracias, porque Dios me lo dice. Yo no depende del día que me levante. La obediencia al Señor. Claro. O sea, dar las gracias en todo y por todo, como vimos hace 2 semanas. Entonces, si yo voy a dar las gracias solamente cuando yo tenga la gana, no lo doy nunca. O lo doy pocas veces. Es como decía tu cónyuge, te quiero. Te quiero. Es una decisión. Tú tienes que decir a tu cónyuge, te quiero. No es un sentimiento, porque si a lo mejor lo haces por sentimiento, un día se lo dice 20 veces y después te lleva 20 años en decírselo. Entonces tienes que tomar la decisión de decirle a tu hijo, a tu marido y tal, te quiero. Pues con una persona en la familia, en la iglesia, en el trabajo, con los compañeros, en los estudios, tomar la decisión de dar las gracias. Tomar la decisión, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tomar la decisión de dar las gracias a la persona. En segundo lugar, tenemos también que, como ya hemos hablado antes, cambiar las quejas por la gratitud. Cambiar las quejas por la gratitud. Bendita la persona que eso lo entiende. Que cambia la queja por la gratitud. Y que no se fija tanto en el problema, sino en la solución. Y que no se fija tanto en cómo se hacen las cosas, sino en quién ha hecho las cosas y que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Lo mejor que ha podido. Entonces tenemos que cambiar eso y tenemos que tomar cuando lo acostumbremos, si nos vamos acostumbrando a la queja, ten por seguro que nunca vas a ser feliz. Nunca. Y además vas a vivir de una manera mala, porque todo va a ser mal. Todo va a ser mal. Entonces, cambia la queja por la gratitud. Un ejemplo tonto. Tu marido está durmiendo y está roncando.
está roncando. Aquí no ronca nadie, pero tu marido está durmiendo y está roncando. ¿Eh? Y no es un ronquido de esto, de nada, un ronquido que parece que está... Y tú te quejas, y te vayas, wow. Y no te digo que estemos agradecidos por el ronquido, no digo eso. Pero podemos decir, Señor, está roncando mi marido, pero gracias porque lo tengo al lado. Pero gracias, ¿por qué? Porque lo tengo al lado. Gracias porque lo tengo al lado. Gracias, no voy a pasar los chismes, pero lo tengo al lado. Entonces, es cuestión de ir, que a lo mejor resulta que tienes que salir de la cama y irte a otra, si lo tienes, pero tenemos que aprender de todo. Porque a lo mejor resulta que al final te das cuenta y de las cosas importantes ya no está. Entonces, tenemos que dar las gracias porque nos va a hacernos felices y nos va a ver, vamos a ser más conscientes de las bendiciones que tenemos. De todas formas, ante el ronquido... Eso sí, un día me dice Antonio por la mañana, ronca mucho, digo, sí que roncaba. Y me dice, mira, como me entero en la radio, haciendo así, se va el ronquido. Y digo, pues otro día se pone, tú estabas ronquando. Eso es para que llene la sintonía también. Yo cuando lo hago. Así llegaste a la feria. Otra de las cosas para tener el hábito de dar las gracias es comenzar el día con acción de gracias. Comenzar el día de acción de gracias. No es lo mismo levantarte a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana y decir, no es lo mismo levantarte y decir, Señor, gracias porque voy a trabajar. Gracias porque puedo trabajar. Gracias porque tengo manos y mente para trabajar. O para estudiar. Otra vez al instituto, otra vez a esto. Había don Manuel, el antipático de don Manuel, que me la tiene tomada don Manuel. Pues gracias, Señor, porque puedo estudiar. Gracias porque mis padres se están esforzando y yo puedo ir y puedo estudiar. Es muy diferente como la perspectiva. Y si cogemos la perspectiva desde el principio, es decir, desde la mañana, daremos las gracias al Señor por las cosas que vamos a disfrutar. Habrá cosas malas y situaciones complicadas porque la vida no todo es bueno, pero estaremos aprendiendo a dar las gracias por cosas que hoy día quizás no valoramos. Y déjame decirte que tu trabajo es muy importante. Y déjame decirte que estudiar es muy importante. Y déjame decirte que hacer una labor de ama de casa en tu casa, trabajando en tu casa, es muy importante. Y déjame decirte que un hombre que esté trabajando o una mujer que esté trabajando fuera y esté llevando el dinero a su casa es muy importante. Y déjame decirte que cuidar a niños es muy importante. Muy importante. Y tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias. Y ser personas agradecidas con la gente que tenemos alrededor. Y después ya como último te quería decirte, te he dicho que el hábito de dar las gracias, tenemos que dar las gracias es una decisión y no un sentimiento, que hay que cambiar las quejas por la gratitud, que comienza el día dando gracias por ese día. Como ha dicho ella, también es una cuestión de humildad. Y termino diciéndote y diciéndome a mí mismo algo que para mí creo que es muy importante también. Júntate con personas agradecidas. Júntate con personas agradecidas. Si te juntas con personas amargadas, vas a vivir amargo. Si te juntas con personas que le dan a la lengua, vas a criticar también tú. Si te juntas con personas que son muy egoístas y tienen la mano así, lo vas a hacer también tú. Y si te juntas con personas desagradecidas, tristemente también tú vas a tener ese hábito. Júntate con personas agradecidas y personas que te puedan enseñar un verbo tan fácil como es dar la gracia, y con sus palabras y con su vida. Júntate con personas así y verás cómo cambias.
y verás, y ojalá que tú seas uno de los que tienen esa dinámica de dar las gracias, porque los que están a tu alrededor lo van a agradecer. Lo van a agradecer. Ay, es que a mí me pasan muchas cosas por la cabeza. El problema no es dar las gracias. El problema es que tenemos que dar las gracias por todo. Y en ese todo hay cosas que no me hacen Ninguna gracia. Eso lo vimos hace 2 semanas. Y yo tenía que darle gracias, Señor, por esto que me está pasando. No lo entiendo, pero yo te doy las gracias. A mí me ha costado aprenderlo. Mira, si lo he aprendido. Me lo enseñó David Solá porque tuve que estar 2 años por mi ansiedad de tratamiento con él. Y eso es lo que me enseñó. Ya comprendo muchas cosas que me pasan. Digo, Señor, me quejé, pero hoy te doy las gracias. Y veo más cómo obra el Señor en mí, claro. Obra en mí. Porque en ese momento, Y eso es un consuelo muy grande. en ese momento no veías la solución y ahora el Señor te ha mostrado. Yo lo que quería era matar a mi marido, que eso Este no, al otro, Está bien que lo hayas dicho, está bien. Hay que puntualizar. Pero De sí, todas con formas, el tiempo, como después muestra. Sí. de todas formas, la sociedad nos enseña a la competitividad. Desde el colegio ya empiezan a enseñarte a ser competitivo, a pisotear al que tienes al lado, a tu compañero, a saltar por encima a trepar, que es como se le suele decir. ¿Cómo puedes dar las gracias si estás trepando, si estás compitiendo como si tu compañero fuera un enemigo? Entonces, ¿qué gracia le vas a dar a tu enemigo? Y es lo que te enseña muchas veces la sociedad y lo que te enseña cuando trabajas en empresas donde hay mucha gente. Entonces, yo, por suerte o por desgracia, trabajaba en 2 empresas que eran muy grandes. Una es lo que hoy día es Airbus, que es la construcción aeronáutica. Allí habían 2 o 3 mil personas. Y yo veía allí, que es lo que menos me gustaba del trabajo ese, esa competitividad entre unos y otros, porque hacíamos todo lo mismo. A sacar un sueldo y a hacer un trabajo. Y en el banco ya no te digo nada. Todo el mundo peleándose por tener un despacito. Allí, sin el ejército de la los galones, el que tiene más galones, allí a ver quién tiene un despacho más grande. Entonces esa es la competencia que había y yo tengo que ser director general y tengo que ser... Yo, pero ¿cuántos directores generales a ver en un banco? Hay uno. Pues esa competencia, esa. Y eso supongo que es en todas las empresas, en todos lados. Ya va en función de cómo es la persona. Si tú no conoces al Señor, si tú no has aprendido lo que es amar a tu prójimo, a tu compañero, al que tiene alrededor, pues la verdad es que lo llevas mal. Lo llevas mal. ¿Cómo vas a dar la gracia? Es imposible. Por eso hay que hablarle a los niños del Señor y enseñar la palabra desde muy chiquitito. Una cosa Para lo que que te sean enseñan, agradecidos. una cosa lo que te enseñan en el colegio, otra cosa es la verdad. Muy bien, familia. Pues que Dios nos ayude a ser personas agradecidas. Y en el ámbito de la iglesia también. Porque a veces te encuentras con personas que dicen, siervos inútiles somos, así que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ya está. Vale, lo que tú digas. Vale, pero tenemos que ser también agradecidos. Porque tenemos gente maravillosa que nos ayuda, gente maravillosa que nos estimula, gente maravillosa que son, como he dicho antes, un ejemplo. Tengamos el hábito, ojalá que todos los que estamos aquí tengamos el hábito, cojamos el hábito precioso de ser personas agradecidas. Incluso estar agradecido porque Yanira está aquí. ¿Qué estás tomando? ¿Tienes un catarro? Sí, estoy tomando cosas. Bueno, Sí. pues terminamos en oración.